Todo comienza en un instante en que eliges callar. No por resignación, no por miedo, sino por una decisión interna de abrir un espacio que el ruido cotidiano no permite. Vivimos en una época donde cada segundo está invadido por notificaciones, opiniones ajenas y palabras vacías. La gente habla sin detenerse, reacciona sin pensar, comparte sin reflexionar. Es un flujo incesante que arrastra a la mayoría como una corriente invisible. Pero aquel que decide permanecer en silencio, aunque sea por un momento consciente, experimenta una ruptura en ese flujo. De repente, el mundo exterior se vuelve más lejano, y algo interno comienza a emerger. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es un estado de atención. Es como abrir una puerta que estuvo cerrada durante años y encontrar un espacio amplio, sereno, donde la mente deja de correr detrás de estímulos y comienza a observar. En ese espacio, las ideas más auténticas aparecen, las emociones reprimidas salen a la superficie, y la intuición, esa voz suave y persistente, se hace presente. Muchos pasan la vida sin escucharla porque están demasiado ocupados hablando. Pero cuando uno se detiene y calla, esa voz que parecía distante se convierte en guía. La mayoría teme el silencio porque al callar se enfrentan a sí mismos. De repente, ya no hay distracciones que tapen las dudas, los miedos, los deseos insatisfechos. Por eso, cuando alguien decide adoptar la ley del silencio, debe comprender que lo primero que encontrará no será calma, sino confrontación. Y es precisamente ahí donde comienza el verdadero trabajo interno. Aprender a escuchar sin huir, mirar hacia adentro sin disfrazar. El silencio también funciona como un espejo. Cada pensamiento no expresado, cada emoción no descargada, aparece frente a ti. Y al mirarte en ese espejo, descubres tus patrones, tus reacciones automáticas, tus inseguridades. No es un camino fácil, pero es el único que lleva a una claridad auténtica. Porque cuando todo el ruido desaparece, lo que queda es la verdad sin adornos. Adoptar el silencio consciente no significa convertirse en un ermitaño o alejarse del mundo. Significa aprender a dominar el espacio interno antes de actuar en el externo. Significa comprender que no todo necesita respuesta inmediata, que no toda emoción necesita ser compartida, que no toda opinión necesita ser expresada. Es recuperar el control sobre la palabra, y por ende, sobre la energía. Quien domina el silencio comienza a ver la vida desde otro lugar. Ya no reacciona a cada estímulo, ya no se pierde en discusiones inútiles, ya no busca validación constante. Empieza a habitar un territorio interno donde reina la claridad. Y desde esa claridad, las acciones se vuelven más precisas, las decisiones más firmes, y la presencia más poderosa. El silencio es la puerta de entrada a un nivel más alto de conciencia. No se trata de huir del mundo, sino de observarlo desde un punto más elevado. Cuando decides callar estratégicamente, dejas de ser arrastrado por la corriente y comienzas a dirigir tu propio cauce. Ese es el primer paso hacia el dominio personal, abrir la puerta del silencio y atravesarla sin miedo. Cada palabra que pronunciamos es una liberación de energía. Puede parecer un acto simple, casi automático, pero en realidad, hablar es uno de los modos más directos en los que proyectamos nuestro poder interno hacia el exterior. Cuando hablas, revelas tu estado mental, tus intenciones, tus emociones y tu nivel de dominio personal. Por eso, quienes desperdician sus palabras, desperdician también su energía. La ley del silencio enseña que el poder no se encuentra en decirlo todo, sino en saber cuándo y cómo callar. Imagina tu energía como un depósito limitado cada día. Cada palabra innecesaria, cada explicación forzada, cada discusión sin sentido va drenando ese depósito poco a poco. Al final del día, muchos se sienten agotados no por las acciones que realizaron, sino por todo lo que hablaron sin dirección. Por otro lado, el que domina el silencio conserva su energía como un guerrero que protege sus recursos. Habla solo cuando es necesario, con intención y precisión. Cada palabra que pronuncia tiene peso, cada silencio que mantiene genera presencia. Las personas que no controlan su impulso de hablar se vuelven transparentes para el mundo. Revelan sus planes antes de tiempo, exponen sus debilidades sin darse cuenta, muestran su inseguridad en el deseo constante de ser escuchados. El silencio, en cambio, crea un aura de misterio. Quien calla selectivamente no es leído fácilmente. Esto no solo otorga poder en el plano personal, sino también en el social. El silencio impone respeto porque comunica dominio interno. Hay un fenómeno curioso que sucede cuando alguien calla en medio de un entorno ruidoso. De inmediato, su presencia se intensifica. Mientras otros compiten por ser escuchados,
El que permanece en silencio se vuelve un punto de referencia. Es como si el ruido ajeno rebotara y, en contraste, su calma brillara con más fuerza. Las personas, aunque no lo digan, perciben esa energía y se sienten atraídas por ella. No es carisma forzado, es poder silencioso. La palabra tiene fuerza creadora, pero también destructora. Muchas veces, por hablar demasiado pronto, los sueños se debilitan. Se comparten ideas con quienes no las comprenden, se revelan intenciones que aún están en gestación, se abren puertas que deberían permanecer cerradas hasta que la acción esté lista. La ley del silencio enseña a proteger la semilla hasta que esté lo suficientemente fuerte para florecer. No todos merecen saber tus planes, no todos deben escuchar tus pensamientos más profundos. Callar no significa reprimir. Significa canalizar con inteligencia. Significa comprender que hay un momento para sembrar palabras y otro para guardarlas en el terreno fértil del silencio. La energía que no se dispersa en palabras vacías se acumula dentro de ti, fortaleciéndote. Y cuando finalmente decides hablar, esa energía concentrada se transmite con intensidad. Es por eso que las palabras de quien calla suelen tener más impacto, no porque sean más sofisticadas, sino porque vienen cargadas de presencia. En este capítulo comprendemos que el silencio no es pasividad, es acumulación estratégica de poder. Así como un arquero tensa su arco en silencio antes de lanzar la flecha, quien domina esta ley prepara cada palabra como un acto consciente. El resultado es contundente, menos desgaste, más fuerza interior, y una comunicación que deja huella sin necesidad de gritar. En una cultura obsesionada con la validación constante, el silencio se ha vuelto casi subversivo. Desde pequeños nos enseñan que debemos justificar nuestras acciones, dar razones para cada decisión, explicar lo que sentimos y demostrar lo que pensamos. Como si el silencio fuera un signo de debilidad o desinterés. Pero la verdad es que el que aprende a no explicarlo todo adquiere un poder que pocos poseen, el poder de no necesitar ser comprendido por todos. Cuando te acostumbras a dar explicaciones innecesarias, entregas pequeñas porciones de tu poder personal a los demás. Es como abrir las puertas de tu casa y permitir que cualquiera entre a opinar sobre tu forma de vivir. Cada justificación es, en el fondo, una petición de aprobación. Es decir, necesito que entiendas y aceptes lo que hago para sentirme seguro. Sin darte cuenta, tu paz queda en manos ajenas. La ley del silencio propone un camino distinto, actuar desde la convicción interna, no desde la necesidad de ser aprobado. Las personas más firmes no son aquellas que hablan más, sino las que saben cuándo no decir nada. No necesitan explicarse para validar sus decisiones porque confían en su visión interna. Saben que no todos comprenderán su camino, y aceptan esa incomprensión como parte natural del proceso. De hecho, entienden que cuanto más grande es el propósito, menos podrá explicarse con palabras simples. Muchas ideas poderosas, cuando se revelan demasiado pronto, son malinterpretadas, criticadas o debilitadas por la opinión ajena. Cuando eliges no explicarlo todo, generas un tipo especial de presencia. No es arrogancia ni superioridad, es certeza silenciosa. La gente nota cuando alguien no se apresura a justificarse. Perciben una estabilidad interna que inspira respeto. En cambio, quien corre a explicar cada paso proyecta inseguridad, aunque sus palabras estén bien construidas. La diferencia está en la raíz. Unos hablan para convencer, otros callan porque no lo necesitan. Además, las explicaciones continuas generan desgaste emocional. Pasas tiempo y energía intentando que los demás comprendan un camino que solo tú estás destinado a recorrer. Quieres que todos estén de acuerdo, que aprueben tus decisiones, que compartan tu visión. Pero esa necesidad constante de explicar te hace dependiente de la reacción ajena. Cuando eliges el silencio, rompes ese ciclo. Aprendes a actuar sin esperar aplausos, a avanzar sin necesidad de comprensión externa. El silencio también protege tus procesos internos. Muchas ideas, emociones y planes están en desarrollo. Explicarlos demasiado pronto es como sacar una planta de la tierra antes de que sus raíces estén firmes. Al exponer lo que aún está formándose, corres el riesgo de que se debilite bajo la mirada crítica de quienes no lo entienden. Guardar silencio no es esconder, es proteger. Existe una paz profunda en saber que no tienes que dar explicaciones a todos. Que tus acciones pueden hablar por ti con el tiempo. Que tu coherencia diaria será más elocuente que cualquier argumento. El silencio convierte tus resultados en tus palabras. Cuando logras esto, descubres una libertad inmensa, la de vivir desde tu centro sin depender del juicio externo.
No explicarlo todo no significa cerrarte al diálogo o aislarte. Significa elegir con sabiduría cuándo hablar, a quién revelar y qué reservar para ti. Significa confiar en tu propio criterio más que en la aprobación colectiva. Y cuando alcanzas este nivel de dominio, el silencio se vuelve tu escudo y tu espada, te protege de la dispersión y te da fuerza para avanzar con determinación. Uno de los pilares más importantes de la ley del silencio es el discernimiento. No se trata de permanecer en silencio absoluto todo el tiempo, sino de dominar el arte de saber cuándo hablar y cuándo callar. Esta capacidad no surge de la improvisación ni del miedo, sino de una conciencia aguda sobre el valor de las palabras y el poder del silencio. La mayoría de las personas hablan por impulso. Responden automáticamente, interrumpen, opinan sin reflexionar y comparten sin evaluar el impacto de sus palabras. Esta reacción constante los vuelve predecibles, vulnerables y muchas veces, ineficaces. El sabio, en cambio, observa primero. Mide el ambiente, analiza la energía de la situación, escucha con atención, y solo cuando es necesario, habla. Y cuando lo hace, sus palabras caen como piedras firmes en un estanque tranquilo, generan ondas duraderas. Hablar en el momento equivocado puede debilitar incluso el mensaje más poderoso. Un consejo bien intencionado en un contexto inapropiado puede parecer una crítica. Una verdad profunda dicha ante oídos cerrados se pierde en el aire. Un plan compartido con personas que no lo comprenden puede terminar saboteado. El silencio estratégico consiste en esperar el momento justo, no por cobardía, sino por sabiduría. Por otro lado, callar en exceso también puede ser un error cuando lo que se necesita es claridad, límites o dirección. El silencio sabio no es pasividad, es dominio. Saber cuándo romperlo es igual de importante que saber mantenerlo. Existen instantes donde hablar con firmeza es un acto de liderazgo, donde una palabra precisa corta el caos como una espada afilada. La diferencia radica en que el que domina el silencio no habla por impulso, habla por decisión. Este discernimiento se desarrolla con práctica. Cada situación es una oportunidad para observarte. ¿Estás hablando porque realmente es necesario o porque temes el silencio? ¿Estás callando por estrategia o por inseguridad? ¿Tu palabra nace de la calma o de la reacción? Con el tiempo, este análisis se vuelve natural. Te conviertes en un observador de ti mismo, y cada palabra se transforma en un acto consciente. Los antiguos maestros enseñaban que el silencio es como un guardián que protege la sabiduría. Solo cuando alguien demuestra comprensión, apertura y preparación, el guardián permite que la palabra salga. Así debes tratar tu propia voz, como un recurso valioso que no se entrega a cualquiera, ni se usa en cualquier circunstancia. Cuando aprendes a hablar en el momento preciso, tu voz adquiere peso. Las personas te escuchan con más atención, porque no estás constantemente compitiendo por ser oído. Cuando decides callar estratégicamente, tu presencia se vuelve más intensa. Es el equilibrio entre ambos lo que genera respeto y autoridad verdadera. En la vida diaria, esta habilidad transforma tus relaciones, tu trabajo y tu liderazgo. Ya no reaccionas a todo lo que escuchas, no te sientes obligado a participar en cada conversación vacía, no revelas de más ni te escondes de menos. Simplemente eliges con sabiduría. Dominar el cuándo hablar y el cuándo callar es como tener una llave maestra que abre y cierra puertas invisibles. A veces, una palabra pronunciada en el instante justo puede cambiar el curso de una relación o una oportunidad. Otras veces, un silencio mantenido con firmeza puede evitar conflictos innecesarios y fortalecer tu posición. Esta es la verdadera elegancia del silencio, no imponerlo ni reprimirlo, sino gobernarlo. La mayoría de las personas buscan respuestas fuera de sí mismas, en consejos, en libros, en opiniones ajenas, en distracciones que los mantengan ocupados. Pocos entienden que las respuestas más valiosas no se encuentran en el ruido externo, sino en la quietud interna. El silencio, cuando es cultivado con conciencia, se convierte en un espejo profundo que revela aspectos de uno mismo que no pueden verse de otro modo. En el silencio, el flujo incesante de estímulos se detiene. La mente, acostumbrada a reaccionar a todo lo que ocurre a su alrededor, pierde sus puntos de referencia externos y comienza a volverse hacia adentro. Al principio, este proceso puede ser incómodo. Surgen pensamientos que normalmente se ahogan con distracciones. Aparecen emociones que han sido postergadas, dudas no resueltas, heridas antiguas. Muchas personas huyen en ese momento y vuelven a sumergirse en el ruido para no enfrentar aquello que emerge. Pero quienes deciden permanecer, descubren un territorio interno inmenso, lleno de verdades que estaban esperando ser escuchadas.
El silencio te obliga a encontrarte contigo mismo sin máscaras. No puedes mentirte fácilmente cuando no hay ruido que tape tus pensamientos. Te ves tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades, tus deseos profundos y tus miedos más ocultos. Esta confrontación no es cómoda, pero es necesaria. Sin autoconocimiento, cualquier cambio que intentes será superficial y frágil. El silencio se convierte entonces en la base sobre la cual puedes construir una transformación real. Al permanecer en silencio, comienzas a notar patrones mentales que antes pasaban desapercibidos. Te das cuenta de cómo reaccionas ante ciertas emociones, qué pensamientos se repiten constantemente, en qué tipo de historias mentales te pierdes una y otra vez. Esta observación sin juicio es una forma poderosa de liberación. Al conocer tus propios mecanismos internos, dejas de ser controlado por ellos. Además, el silencio te permite reconectar con tu intuición, esa voz interior que suele quedar sepultada bajo el exceso de información externa. La intuición no grita, susurra, y solo en el silencio puedes escucharla con claridad. Esta guía interna no se basa en lógica lineal, sino en una comprensión más profunda, casi instintiva, que surge cuando estás plenamente presente contigo mismo. Muchos grandes líderes, pensadores y sabios a lo largo de la historia dedicaban momentos diarios al silencio. No lo hacían por ritual vacío, sino porque comprendían que en esos espacios podían ver lo que otros no veían. Mientras el mundo corría, ellos observaban. Mientras otros hablaban, ellos escuchaban. Y desde esa observación interna, surgían decisiones claras, ideas poderosas y acciones precisas. En la vida moderna, aplicar esta ley puede ser tan simple como dedicar unos minutos al día a desconectarte del ruido, sin teléfono, sin música, sin distracciones. Al principio parecerá difícil, tu mente intentará llenarlo con cualquier cosa. Pero si perseveras, ese silencio se convertirá en tu refugio, en tu fuente de claridad. Autoconocerse a través del silencio no es un acto de aislamiento, es un acto de poder. Porque cuando te conoces profundamente, dejas de depender del mundo para definir quién eres. Dejas de reaccionar a todo lo que ocurre fuera y comienzas a responder desde un centro firme. Y ese centro, una vez hallado, se vuelve tu mayor fortaleza. En un mundo donde todo se comparte al instante, guardar silencio sobre tus planes se ha convertido en un superpoder. Las redes sociales, las conversaciones cotidianas y la necesidad de aprobación hacen que muchas personas revelen sus metas antes de que estén realmente formadas. Lo hacen buscando reconocimiento, validación o simplemente por impulso. Sin embargo, cada vez que hablas antes de actuar, dispersas energía. Lo que era una fuerza concentrada dentro de ti, comienza a diluirse en las opiniones, juicios y energías externas. El silencio no solo protege tus ideas de la crítica prematura, también las fortalece. Cuando mantienes tus proyectos en reserva, se gestan en un espacio íntimo, libre de interferencias. No tienes que defenderlos ni justificarlos. Puedes perfeccionarlos en calma, sin presiones externas, hasta que estén lo suficientemente maduros para manifestarse en el mundo real. Este es un principio que grandes estrategas, inventores y visionarios han comprendido a lo largo de la historia. Hablar demasiado sobre lo que aún no has hecho puede crear una sensación falsa de logro. Es como si tu mente, al recibir la aprobación externa, creyera que ya ha cumplido su objetivo. Esa satisfacción anticipada reduce la urgencia de actuar. Muchas metas se quedan en palabras porque fueron compartidas demasiado pronto, debilitando la motivación original. Además, cuando compartes tus planes, los expones a energías externas que no siempre son favorables. No todos los que escuchan desean tu éxito. Algunos proyectan dudas, envidia o incredulidad, y si no estás firme, esas vibraciones pueden sembrar inseguridades en ti. Otras veces, las personas simplemente no comprenden tu visión y la cuestionan desde su limitada perspectiva. Si no sabes proteger tu idea, corres el riesgo de permitir que opiniones ajenas la contaminen. La fuerza del silencio radica en que convierte tus planes en un fuego interno. No necesitas aprobación ni explicaciones, solo acción. Cada paso que das en silencio fortalece tu determinación. Te vuelves impredecible, difícil de leer, y por lo tanto más estratégico. Los resultados, cuando llegan, hablan por sí solos, y entonces ya no hay espacio para la duda. Has convertido la idea en realidad. Esto no significa que debas aislarte completamente. Compartir tus planes con personas de confianza, sabias y discretas puede ser útil. Pero debe hacerse con intención, no por impulso. Debes preguntarte,
¿Estoy compartiendo esto porque realmente necesito colaboración o consejo, o simplemente para alimentar mi ego? Si es lo segundo, el silencio es la respuesta. Este principio es aplicable en cualquier área de la vida: negocios, proyectos creativos, crecimiento personal. La semilla no se planta al sol, se coloca bajo tierra, protegida, hasta que está lista para brotar. Tus planes son semillas. Si los expones demasiado pronto, corres el riesgo de que se sequen antes de florecer. Cuando aprendes a actuar en silencio, te liberas de la necesidad de demostrar constantemente. Dejas que tus resultados sean tu declaración. La gente se sorprende, se pregunta cómo lo lograste, y tú sabes que la clave fue simple: proteger tu fuego interno hasta que ardiera con fuerza propia. El verdadero dominio del silencio no se demuestra cuando todo está en calma, sino en los momentos de tensión, frustración o vulnerabilidad. Callar cuando uno se siente fuerte es sencillo. Hacerlo cuando las emociones se agitan, cuando las palabras quieren salir como flechas, es un acto de auténtica disciplina interior. Este tipo de silencio no nace del miedo ni de la represión, sino de la sabiduría que comprende que no todas las emociones necesitan ser expresadas de inmediato. En situaciones difíciles, muchas personas sienten la necesidad de hablar para liberar la presión interna. Se quejan, discuten, se justifican o atacan, buscando en las palabras un alivio momentáneo. Pero ese desahogo impulsivo suele traer consecuencias: relaciones deterioradas, decisiones precipitadas, palabras imposibles de retirar. En cambio, quien domina el silencio en esos instantes no niega sus emociones, pero tampoco se deja gobernar por ellas. Respira, observa, guarda silencio, y en ese espacio, recupera el control. El silencio en momentos de debilidad es como un escudo invisible. Protege de exponer demasiado cuando la claridad mental no está presente. Porque hablar bajo la influencia de la ira, el miedo o la tristeza profunda es como escribir sobre agua: nada queda firme, todo se deforma. Lo que hoy parece una verdad absoluta, mañana puede revelarse como una reacción exagerada. Por eso, el sabio prefiere callar y esperar a que la tormenta interna pase antes de pronunciar palabras que podrían marcar destinos. No se trata de reprimir lo que uno siente, sino de aprender a contenerlo con madurez. Contener no es lo mismo que acumular. Acumular es guardar resentimientos en silencio, lo que termina explotando más adelante. Contener es permitir que la emoción exista, observarla sin juicio, dejar que se exprese de formas más conscientes, a través de la reflexión, la escritura privada, la meditación o el tiempo. Una vez que la emoción pierde su intensidad, las palabras que surgen después son más sabias, más precisas y menos destructivas. Dominar esta forma de silencio requiere entrenamiento constante. Cada vez que enfrentas una discusión, una crítica injusta o un momento de desesperación, tienes la oportunidad de practicar. Al principio, la mente gritará por decir algo, buscará justificarte, defenderte, explicar. Pero si resistes esa urgencia, algo poderoso ocurre: descubres que no necesitas reaccionar para mantener tu dignidad. El silencio se vuelve tu fortaleza. Este tipo de disciplina también evita que otros manipulen tus emociones. Muchas personas saben presionar los puntos débiles ajenos para provocar reacciones. Cuando alguien espera que pierdas el control y tú eliges callar con serenidad, desarma su estrategia. No le das poder sobre ti. Tu silencio se convierte en un muro impenetrable que protege tu centro. A largo plazo, practicar este silencio transforma la manera en que enfrentas los conflictos. Ya no necesitas ganar cada discusión ni tener la última palabra. Comprendes que a veces el verdadero triunfo es mantener tu equilibrio cuando todo intenta romperlo. Y ese equilibrio solo se logra cuando las emociones no dictan tu discurso. Callar en momentos de debilidad es uno de los actos más difíciles, pero también uno de los más liberadores. Porque en ese silencio no hay sumisión, hay autocontrol. No hay cobardía, hay sabiduría. Y en ese espacio silencioso, lejos de las reacciones impulsivas, es donde tu verdadera fuerza interior florece. El silencio no es únicamente la ausencia de palabras, es también una manera de preservar y dirigir la energía personal. Cada pensamiento, cada conversación y cada interacción consume parte de esa energía. Las personas que hablan sin pausa, que se dispersan en explicaciones innecesarias o que constantemente revelan todo lo que sienten y piensan, no solo entregan información, también desperdician fuerza vital. El silencio, bien utilizado, funciona como un canal que concentra esa energía en lugar de dispersarla. Piensa en la energía como en el agua de un río. Si el cauce está lleno de grietas y filtraciones, el agua se pierde antes de llegar a su destino.
De igual forma, cuando hablas sin medida, tu energía se fuga por esas grietas verbales, comentarios impulsivos, quejas repetitivas, explicaciones innecesarias, chismes o revelaciones prematuras de tus planes. El resultado es que llegas al final del día drenado, con la sensación de haber hecho mucho y avanzado poco. El silencio, en cambio, es como un dique que contiene el agua para luego liberarla con fuerza en la dirección correcta. Al guardar silencio, no solo conservas tu energía emocional y mental, también creas un espacio interno donde esa energía se acumula, se ordena y se vuelve más poderosa. Esa es una de las razones por las que las personas que hablan poco, pero con precisión, suelen causar un impacto profundo, porque sus palabras están cargadas de energía concentrada. También es importante entender que cada palabra pronunciada genera un intercambio energético. Cuando cuentas tus proyectos a personas que no los valoran, cuando compartes tus emociones con quienes no saben sostenerlas, cuando discutes sin sentido, estás entregando energía a situaciones que no la merecen. Este es uno de los errores más comunes: creer que hablar libera, cuando en realidad, muchas veces, hablar desgasta. Practicar el silencio consciente implica observar en qué conversaciones inviertes tu energía. No se trata de aislarte, sino de elegir cuidadosamente dónde pones tu atención y tu voz. Hay diálogos que nutren y fortalecen, y otros que simplemente te vacían. El sabio no participa en todo, selecciona. Al hacerlo, mantiene su energía disponible para aquello que realmente importa. Por otro lado, el silencio también permite recargar energía. En un mundo saturado de estímulos, cada pausa silenciosa es como una respiración profunda para el alma. Es en esos momentos donde la mente se reorganiza, las emociones se estabilizan y el cuerpo encuentra descanso. Por eso, muchas tradiciones espirituales consideran el silencio una práctica sanadora, porque no solo calma, también renueva. Cuando una persona desarrolla el hábito de preservar su energía a través del silencio, su presencia cambia. Se vuelve más intensa, más magnética. La gente percibe esa fuerza aunque no la comprenda del todo. Es el tipo de presencia que no necesita alzar la voz para hacerse notar. El silencio interior crea un campo de energía que se proyecta de forma natural. En resumen, el silencio no es un vacío pasivo, sino un contenedor activo de energía personal. Hablar menos, escuchar más, y elegir cuidadosamente las palabras y los momentos, transforma la manera en que usas tu fuerza vital. El silencio no solo transforma tu interior, también agudiza tu capacidad de percibir el mundo. En un entorno donde la mayoría está enfocada en hablar, destacar y ser escuchada, quien elige observar en silencio adquiere una ventaja invisible pero poderosa: ve lo que otros no ven. La observación profunda es un arte que requiere quietud mental. No se trata simplemente de mirar, sino de prestar atención con una presencia total. Cuando estás en silencio, tu energía ya no se dispersa en elaborar respuestas, defender puntos de vista o intentar impresionar. Se concentra en captar detalles, gestos, patrones y matices que normalmente pasan desapercibidos. Es entonces cuando la realidad se muestra con más nitidez. En las conversaciones, por ejemplo, el silencio te permite notar mucho más allá de las palabras. Puedes observar cómo alguien evita un tema, cómo cambia su tono, cómo su cuerpo reacciona. Detectas incongruencias entre lo que se dice y lo que realmente se siente. Esta habilidad no surge de la desconfianza, sino de una atención afinada que solo el silencio puede proporcionar. También ocurre en contextos más amplios: reuniones, negociaciones, interacciones sociales. Mientras algunos compiten por hablar y dominar el espacio, tú, en silencio, recoges información valiosa. Ves las dinámicas ocultas, quién ejerce influencia real, quién sigue la corriente, quién intenta manipular y quién se mantiene auténtico. Este tipo de visión no se obtiene hablando más fuerte, sino observando con más profundidad. El silencio también te vuelve más consciente de ti mismo. Te permite observar tus propias reacciones internas sin verte obligado a expresarlas de inmediato. Notas cómo una palabra despierta una emoción, cómo un gesto te incomoda, cómo ciertos entornos alteran tu estado interno. Esa autoobservación silenciosa es clave para el crecimiento personal, porque te da la posibilidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Además, el acto de observar en silencio te vuelve impredecible. Los demás no saben exactamente qué piensas ni cómo reaccionarás, y eso les obliga a mostrar más de sí mismos. Cuando alguien no recibe respuestas inmediatas, tiende a llenar el espacio con más información. Así, muchas veces, simplemente guardando silencio, logras que el otro revele cosas que no habría dicho de otro modo.
Este poder de la observación silenciosa ha sido utilizado por estrategas, líderes y sabios a lo largo de la historia. Ellos comprendían que la información es poder, y que la mejor forma de obtenerla no siempre es preguntar, sino mirar y escuchar con atención. En el ruido, se esconden verdades. En el silencio, se revelan. Practicar este arte no requiere habilidades extraordinarias, solo la disposición a callar y estar presente. La próxima vez que estés en una conversación, en lugar de pensar en qué dirás después, simplemente observa. Mira los gestos, escucha los silencios, siente la energía. Lo que descubrirás te sorprenderá. El silencio, cuando se combina con la observación consciente, se convierte en una herramienta de claridad. Te da acceso a un nivel más profundo de comprensión de las personas y de las situaciones. Y esa comprensión, a su vez, te permite actuar con mayor precisión, evitando errores que otros cometen por falta de atención. En definitiva, callar no es retirarse del mundo. Es posicionarte en un lugar más alto desde el cual puedes verlo con más amplitud. El que observa en silencio no está inactivo, está acumulando conocimiento, afinando su percepción y preparándose para actuar con inteligencia. En un mundo donde todos intentan ser escuchados, el silencio se convierte en un signo de poder. No el poder que se impone con gritos ni el que depende de la aprobación externa, sino un poder interior, sólido, silencioso, difícil de quebrar. Quien domina el silencio no necesita convencer a nadie de su fuerza, simplemente la irradia. Su sola presencia comunica seguridad, autoridad y dominio de sí mismo. Hablar constantemente puede ser una forma de buscar validación. Las personas sienten que, si no expresan todo lo que piensan o sienten, serán ignoradas o pasadas por alto. Pero el verdadero poder no busca atención, la atrae naturalmente. Cuando alguien se mantiene en silencio con confianza, transmite una sensación de autosuficiencia. No necesita ser comprendido por todos, ni justificar cada acción. Esa independencia genera respeto. El silencio fortalece el poder personal porque establece límites invisibles. Cuando eliges callar en lugar de reaccionar a provocaciones, estás diciendo, sin palabras, que nadie tiene acceso a tu centro emocional sin tu permiso. Cuando decides no explicar tus planes antes de tiempo, estás protegiendo tu visión de influencias externas. Cuando observas en silencio en lugar de opinar impulsivamente, estás acumulando conocimiento en lugar de perderlo. Cada una de estas decisiones fortalece tu posición interna. Este tipo de poder también se manifiesta en la capacidad de no temer al vacío. Muchas personas sienten incomodidad ante el silencio y lo llenan con cualquier palabra. Quien domina el silencio no tiene esa necesidad. Puede estar en medio de una conversación y permanecer tranquilo mientras otros se inquietan. Puede enfrentarse a preguntas difíciles y responder con pausas profundas. Puede sostener su postura sin adornarla con explicaciones innecesarias. Esa tranquilidad desconcierta a muchos, pero también inspira. Además, el silencio otorga una ventaja estratégica en cualquier interacción. Cuando no revelas todo lo que piensas, mantienes el control de la información. Cuando hablas poco, cada palabra que pronuncias tiene más impacto. Cuando no te precipitas a dar respuestas, generas expectativa. El silencio, entonces, se convierte en un campo donde el otro se expone mientras tú te mantienes firme. Este poder no es agresivo ni dominante, es sereno. No busca aplastar al otro, sino sostenerse a sí mismo con firmeza. Es el tipo de fuerza que no necesita reconocimiento para existir. Por eso, quienes poseen esta cualidad suelen destacarse en cualquier entorno, no porque hablen más fuerte, sino porque se mantienen inquebrantables cuando otros vacilan. La práctica constante del silencio consciente desarrolla esta presencia poderosa. Cada vez que decides no reaccionar, no explicar, no justificarte innecesariamente, estás construyendo una muralla interna. No es una barrera para aislarte, sino un bastión que protege tu energía y tu claridad. Desde ese lugar, tus acciones se vuelven más deliberadas y tu influencia más profunda. En definitiva, el silencio no es debilidad, es dominio. Es la capacidad de no dejarte arrastrar por el ruido del mundo ni por el ruido interno. Es sostenerte firme cuando otros se dispersan. Es liderarte a ti mismo antes de intentar liderar a otros. Ese es el poder personal que nace del silencio, invisible para muchos, pero imposible de ignorar. En algún momento de la vida, todos enfrentamos críticas, comentarios injustos o juicios apresurados. La reacción más común es defenderse, explicar, justificar o contraatacar. Sin embargo, la ley del silencio enseña que no toda crítica merece respuesta. Muchas veces,
El silencio es la respuesta más poderosa que puedes ofrecer. Cuando alguien te critica, en realidad está revelando más de sí mismo que de ti. Habla desde su perspectiva, sus frustraciones, sus límites. Si respondes impulsivamente, entras en su juego emocional. Pierdes tu centro, entregas tu energía y, en muchos casos, amplificas el conflicto. Si eliges el silencio con firmeza, en cambio, envías un mensaje claro, que tu valor no depende de su aprobación, que no necesitas justificar tu camino ante quienes no lo comprenden. Este tipo de silencio no es sumisión, es soberanía. Significa que eliges conscientemente no invertir energía en convencer a quienes no están dispuestos a escuchar. No necesitas probar nada. La verdad no siempre requiere defensa inmediata, muchas veces se sostiene sola con el tiempo. Además, responder a cada crítica puede convertirse en una trampa interminable. Quienes critican sin fundamento suelen alimentarse de las reacciones que provocan. Cada explicación que das, cada intento de aclarar, se convierte en combustible para nuevas objeciones. El silencio, en cambio, corta ese ciclo. Al no ofrecer resistencia, deja sin base la confrontación. Lo que no se alimenta, se disuelve. Esto no significa que debas ignorar toda retroalimentación. Hay críticas constructivas que merecen ser escuchadas, pero incluso en esos casos, el silencio inicial te da tiempo para procesar con objetividad. En lugar de reaccionar desde la emoción, puedes evaluar desde la razón. ¿Es válida esta observación? ¿Proviene de alguien que realmente comprende? ¿Aporta algo a mi crecimiento? Solo después de esa reflexión, si lo consideras necesario, puedes responder con claridad y sin perder tu centro. El silencio frente al juicio también revela madurez emocional. Las personas que se sienten seguras de sí mismas no necesitan entrar en cada batalla verbal. Saben quiénes son, conocen su camino, y no dependen de la aprobación externa para continuar. Su silencio desconcierta a los críticos porque esperaban resistencia, esperaban una reacción que validara su ataque. Al no encontrarla, pierden fuerza. En entornos públicos, este principio se vuelve aún más relevante. Cuanto más visible te vuelves, más opiniones ajenas aparecerán. Si intentas responder a todas, perderás energía, enfoque y serenidad. Pero si estableces un pacto interno de silencio selectivo, donde solo das espacio a lo que realmente merece tu atención, mantendrás tu poder intacto. La clave está en no confundir silencio con indiferencia. Puedes escuchar, puedes tomar nota mental de lo que consideres útil, pero no estás obligado a dar explicaciones a cada voz externa. Las personas más influyentes y visionarias no revelan todos sus pensamientos ni muestran todos sus movimientos. Comprenden que cada palabra dicha es una pieza colocada en el tablero de la vida, y que hablar demasiado es como mostrar tus cartas antes de tiempo. En un mundo donde muchos sienten la necesidad constante de compartir todo, planes, ideas, proyectos, emociones, el silencio estratégico se convierte en una ventaja competitiva. No revelar tus intenciones permite que actúes con libertad, sin interferencias ni sabotajes. Los grandes logros muchas veces se construyen en silencio, lejos de miradas externas que podrían distorsionar el proceso. Cuando compartes tus objetivos antes de consolidarlos, abres la puerta a opiniones, críticas y energías externas que pueden afectar tu enfoque. Algunas personas proyectarán sus inseguridades sobre ti, otras querrán imponer sus ideas, y algunas, consciente o inconscientemente, intentarán desanimarte. El silencio te permite avanzar sin distracciones, protegiendo tu visión como quien protege una semilla delicada en sus primeras etapas de crecimiento. Además, el silencio estratégico es una herramienta de observación. Al no revelar tus intenciones, puedes ver con claridad cómo reaccionan los demás, quién es realmente confiable, quién actúa por interés y quién te apoya genuinamente. La información que obtienes al observar desde el silencio es mucho más valiosa que la que obtendrías hablando apresuradamente. Este principio también se aplica en contextos profesionales y sociales. Imagina una negociación importante. Quien habla primero suele dar ventaja al otro. Quien revela todos sus argumentos antes de tiempo, pierde margen de maniobra. En cambio, el que sabe callar, escuchar y esperar el momento preciso, mantiene el control del ritmo. El silencio se convierte en una herramienta de presión sutil que obliga al otro a mostrar sus cartas. Otro aspecto clave del silencio estratégico es que te permite actuar sin la necesidad de reconocimiento inmediato. Muchas personas se paralizan porque buscan aprobación antes de avanzar. Al compartir demasiado pronto, esperan validación externa que, si no llega, les roba motivación. El que trabaja en silencio, en cambio, se mueve desde una convicción interna.
No necesita aplausos para dar el siguiente paso. Esto no significa vivir en aislamiento total. Puedes compartir tus logros una vez consolidados, puedes comunicarte con quienes realmente suman a tu camino. Pero el núcleo de tus estrategias, tus ideas más poderosas y tus movimientos más importantes, deben madurar en silencio. Así evitas interferencias, mantienes tu dirección clara y sorprendes cuando llega el momento de actuar. En definitiva, el silencio es una forma de inteligencia aplicada a la acción. Te da control sobre tu narrativa, te permite anticiparte, atrae. En una era donde todos compiten por hablar más fuerte, por llamar la atención y ocupar todos los espacios con palabras vacías, el que sabe guardar silencio adquiere un aura especial. No es un silencio tímido ni débil, es un silencio lleno de presencia. Esa presencia genera misterio, intriga y respeto. Cuando una persona entra en una habitación y no necesita hablar para hacerse notar, está manifestando un dominio profundo de sí misma. No depende del ruido para ser vista. Al contrario, su calma y su reserva crean un contraste con el entorno, y eso llama la atención de manera natural. La gente se siente atraída hacia quienes transmiten seguridad sin necesidad de explicarse a cada momento. El magnetismo silencioso no es un acto superficial ni una técnica teatral. Nace de una profunda conexión interna. Cuando estás en paz contigo mismo, cuando tu mente no necesita validación externa constante, tu silencio se vuelve sólido. No es evasión, es poder. Las palabras pierden valor cuando se usan sin medida. El silencio, en cambio, gana fuerza con el tiempo. En las relaciones personales, este magnetismo se manifiesta de formas sutiles pero intensas. Las personas silenciosas que saben escuchar sin interrumpir logran que otros se abran fácilmente. Quien escucha de verdad genera confianza. En un mundo lleno de egos que quieren imponerse, ser un buen oyente es un acto raro y valioso. Y cuando hablas poco pero con precisión, cada palabra adquiere un peso mayor. Este fenómeno también se observa en líderes y figuras influyentes. Aquellos que hablan solo cuando es necesario, que no se apresuran en dar su opinión, que dejan espacios de silencio entre frases, proyectan autoridad. No necesitan insistir para que se les respete, su forma de estar comunica más que cualquier discurso largo. El silencio controlado convierte la atención en un recurso que otros entregan voluntariamente. En el ámbito emocional, el silencio magnético también implica no reaccionar ante todo. Quien reacciona inmediatamente a cada estímulo pierde control y transmite inestabilidad. Quien guarda silencio antes de responder demuestra autocontrol, madurez y perspectiva. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside el verdadero poder personal. Allí es donde decides cómo influir en el entorno. Otra manifestación del magnetismo del silencio es su capacidad para provocar curiosidad. Las personas que no revelan todos sus pensamientos ni sus emociones de inmediato generan interés. Los demás quieren saber más, quieren entender qué hay detrás de esa calma. Es el mismo principio que hace que un libro sin título despierte más preguntas que uno que lo revela todo en la portada. La reserva genera profundidad. Por último, el silencio magnetiza porque crea espacio. Cuando tú no llenas el entorno con palabras innecesarias, permites que otros se expresen, que la energía fluya. Y en ese espacio, tu presencia se vuelve más nítida. No estás intentando competir por atención, simplemente existes con firmeza, y eso es más poderoso que cualquier discurso ensayado. Cultivar este magnetismo silencioso no significa convertirse en alguien distante o inaccesible. Significa equilibrar, hablar cuando hay algo valioso que decir, y callar cuando el silencio comunica más. Significa dejar que tu energía hable antes que tus palabras. Con el tiempo, notarás cómo las personas se sienten atraídas hacia ti sin saber exactamente por qué. Ese es el poder de una presencia silenciosa, no grita, pero nunca pasa desapercibida. El silencio no solo es útil hacia afuera, su poder más profundo se manifiesta hacia adentro. Es en el silencio donde realmente se produce la transformación personal. Cuando cesa el ruido externo, cuando dejas de correr de estímulo en estímulo, se abre un espacio único, un territorio interior que muchos desconocen. En ese espacio, surgen respuestas, claridad, fuerza y una comprensión que ninguna conversación externa puede igualar. Vivimos en una cultura que valora la inmediatez, la distracción constante y la sobreexposición. Cada momento está lleno de sonidos, pantallas, notificaciones y voces. En medio de este ruido permanente, el silencio se ha convertido en un bien escaso.
Pero es precisamente en ese estado de quietud donde la mente se reorganiza y el alma habla. Las grandes ideas, las revelaciones personales y los cambios profundos no ocurren en el bullicio, nacen en el silencio. Cuando decides cultivar espacios regulares de silencio, comienzas a notar cambios sutiles pero poderosos. Primero, tu mente se aquieta. Al principio, puede parecer incómodo, porque estás acostumbrado a estar estimulado todo el tiempo. Pero con práctica, ese silencio se vuelve tu refugio. Luego, empiezas a escuchar tu diálogo interno con más claridad. Descubres patrones de pensamiento que antes estaban ocultos tras el ruido diario. Ves tus miedos, tus deseos reales y tus creencias profundas. Este proceso puede ser transformador, porque cuando observas tu mundo interno sin distracciones, puedes reescribir tu narrativa. El silencio te permite ver qué pensamientos son tuyos y cuáles has heredado sin cuestionarlos. Te da la oportunidad de tomar el control de tu programación mental. No se trata de vaciar la mente como muchos piensan, sino de observarla sin interferencias. El silencio también fortalece tu intuición. Esa voz interna que muchas veces ignoras no es débil, simplemente está ahogada por el ruido externo. Cuando te das el permiso de permanecer en silencio, esa voz se vuelve más clara y confiable. Empiezas a distinguir entre impulsos pasajeros y verdaderas corazonadas. Esta conexión contigo mismo es esencial para tomar decisiones alineadas con tu esencia, en lugar de reaccionar a presiones externas. En términos emocionales, el silencio funciona como un laboratorio interno. Te permite sentir tus emociones sin necesidad de reprimirlas ni expresarlas impulsivamente. En lugar de reaccionar al instante, puedes sentarte con lo que sientes, comprenderlo y transformarlo desde adentro. Este tipo de autoconsciencia genera madurez emocional, estabilidad y poder personal. Con el tiempo, este hábito transforma tu identidad. Ya no dependes del ruido externo para validar tus pensamientos o emociones. Tu centro está dentro, no fuera. Comienzas a moverte por la vida con una serenidad que otros notan sin entender de dónde proviene. Y es que has aprendido a habitar el silencio, a usarlo como herramienta de crecimiento real. Este silencio interior no requiere templos ni retiros espirituales costosos. Puede cultivarse en tu habitación, en una caminata diaria, en momentos breves antes de dormir o al despertar. Lo importante es la constancia, reservar un espacio donde no haya palabras, donde solo exista tu presencia plena. Cuando haces del silencio una práctica habitual, tu percepción del mundo cambia. Las situaciones que antes te alteraban pierden fuerza. Tu mente deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder con claridad. Tu energía se vuelve más estable. Y desde esa estabilidad, puedes transformar cualquier aspecto de tu vida. Practicar el silencio en tu vida diaria no significa aislarte del mundo, ni vivir en soledad perpetua. Significa elegir conscientemente que merece tu energía, tus palabras y tu atención. Significa mantenerte centrado mientras todo a tu alrededor parece acelerado y caótico. Vivir en silencio en un mundo ruidoso es un acto de rebeldía tranquila, una forma poderosa de no dejarte arrastrar por la corriente. Cada día estás expuesto a un flujo constante de información, opiniones y estímulos que compiten por tu atención. Redes sociales, noticias, conversaciones vacías y ambientes saturados de ruido mental y emocional. En medio de todo esto, es fácil perder el enfoque, reaccionar de forma automática y vivir desconectado de ti mismo. Aquí es donde el silencio se convierte en tu ancla interna. Vivir en silencio no significa no hablar, sino no dejar que el ruido externo controle tu mundo interno. Significa tener la capacidad de observar sin reaccionar inmediatamente, de escuchar sin necesidad de responder, de actuar con intención en lugar de impulsividad. Es aprender a moverte entre el ruido sin absorberlo, a mantenerte firme en tu propio eje. Una de las prácticas más efectivas para lograr esto es establecer momentos sagrados de silencio diario. No tienen que ser largos ni complicados. Pueden ser 10 minutos por la mañana antes de encender el teléfono, o unos minutos de quietud antes de dormir. Lo importante es que esos momentos se conviertan en un ritual inquebrantable, un espacio donde ninguna voz externa interfiera. Otra herramienta poderosa es limitar el consumo innecesario de información. No todo lo que circula merece ser escuchado o visto. Aprender a filtrar, a elegir conscientemente qué dejas entrar en tu mente, es una extensión natural del silencio. Cuando reduces la exposición al ruido, automáticamente aumenta la claridad interna. También es fundamental rodearte de entornos que respeten el silencio. No necesitas convertir tu vida en un monasterio,
pero puedes elegir personas, lugares y actividades que no estén dominados por el ruido constante. El entorno influye profundamente en tu estado mental. Elegir uno que favorezca la calma es una forma práctica de vivir en silencio sin aislarte. Este estilo de vida silencioso tiene consecuencias profundas. Tu comunicación se vuelve más efectiva, tu creatividad florece, tus decisiones son más firmes y tu energía más estable. Las personas notan el cambio. Ya no eres arrastrado por conversaciones banales ni por la necesidad de opinar sobre todo. Te conviertes en alguien que habla cuando tiene algo que aportar, que escucha con atención y que irradia tranquilidad incluso en medio del caos. Vivir en silencio también implica aceptar que no necesitas participar en todas las batallas externas. No cada discusión merece tu voz, no cada provocación merece respuesta. Aprendes a guardar tus fuerzas para aquello que realmente importa. Esta disciplina te da poder, porque no desperdicias tu energía en lo trivial. Finalmente, vivir en silencio es un camino, no un destino. No se trata de lograr un estado perfecto y eterno de calma, sino de elegir una y otra vez regresar a tu centro. Habrá días con ruido, distracciones y caos, pero tendrás la capacidad de volver a ti, al espacio silencioso que habita dentro. Ese es el verdadero poder, no depender de que el mundo cambie, sino desarrollar la fuerza para mantenerte firme en medio de él. En un mundo que premia la exposición constante, la voz más fuerte y la opinión más rápida, elegir el silencio es una declaración. Es decir, no necesito el ruido para existir. Es caminar con confianza en tu propia quietud. Es vivir desde la profundidad, no desde la superficie.